Corre el año 538 a.C. El reino de Judá yace en ruinas, Jerusalén en cenizas y el templo destruido. Jeremías había prometido un día de regreso, un tiempo en que Dios restauraría su fortuna. El pueblo judío, incluso en el exilio, se aferró a su fe y a las palabras de Jeremías. Esta esperanza pronto encontraría cumplimiento en el corazón de un rey persa llamado Ciro. Ciro el Grande, al ascender al trono de Persia, marcó una nueva era de tolerancia y respeto. En el año 539 a.C., conquistó Babilonia y emitió un decreto que permitía a los pueblos exiliados regresar a sus hogares. Para los exiliados judíos, esto fue un milagro, el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Finalmente regresaban a casa, sostenidos por la esperanza de una nueva alianza con su Dios. En el año 538 a.C., el decreto de Ciro se extendió por todo su imperio, ofreciendo esperanza a los exiliados judíos. Ciro, reconociendo al Dios de Israel, declaró la reconstrucción del templo en Jerusalén. Este acto sin precedentes de tolerancia religiosa marcó un nuevo capítulo para el pueblo judío. Ya no eran exiliados, regresaban para reclamar su herencia y restablecer su alianza con Dios. El decreto de Ciro comenzó con una poderosa declaración, reconociendo al Dios de Israel. Se veía a sí mismo como un instrumento de Yahvé, encargado de reconstruir el templo en Jerusalén. Este mensaje encendió la esperanza en los corazones del pueblo judío, prometiendo restauración. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo lleno de promesas e incertidumbre. La noticia del decreto de Ciro se difundió, llenando a los exiliados judíos de esperanza y alegría. Para muchos, Babilonia era el único hogar que habían conocido, pero el anhelo por Jerusalén permanecía. La generación mayor lloró de alegría, sus sueños de regresar se reavivaron. El decreto de Ciro se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder perdurable de la fe. El regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo requerían un liderazgo fuerte. Sesbasar, un descendiente de la línea davídica, dio un paso al frente para liderar a los que regresaban. Junto a él estaban sacerdotes y levitas, listos para restaurar la vida espiritual de los exiliados. El viaje que tenían por delante era largo y difícil, pero estaban sostenidos por la esperanza y la determinación. Una ola de generosidad recorrió las comunidades judías reuniendo recursos para la reconstrucción. Ciro ordenó a su tesorería que contribuyera, proporcionando oro, plata y objetos sagrados. El regreso de estos objetos sagrados simbolizaba la restauración de su fe. La reconstrucción del templo marcó un nuevo comienzo para el pueblo judío. Entre las declaraciones que resonaron en las atónitas calles de Babilonia, una tuvo especial fuerza para el pueblo judío. Ciro, en su sabiduría divina, decretó que los vasos sagrados del templo, saqueados por Nabucodonosor y guardados en los templos babilónicos durante casi 70 años, fueran devueltos a su lugar legítimo. Esto no fue un mero acto de maniobra política o una muestra de magnanimidad. Fue un reconocimiento del poder de la fe, un reconocimiento de la santidad que estos objetos tenían en los corazones de un pueblo que anhelaba su hogar. Estos no eran simplemente objetos de oro y plata, aunque su artesanía sin duda era testimonio de la habilidad de sus creadores. Estaban impregnados del peso de la historia, del eco de las oraciones pronunciadas a lo largo de generaciones, de la esencia misma del pacto entre Dios y su pueblo elegido. Cada cáliz, cada vasija, cada instrumento meticulosamente elaborado utilizado en los rituales del templo, contenía en su forma el recuerdo de los sacrificios ofrecidos, el incienso quemado, los cantos de alabanza que resonaban en las salas sagradas. Para aquellos que nunca habían pisado el templo, que conocían su grandeza solo a través de historias susurradas y conmovedores recuerdos de sus mayores, la devolución de estos vasos era un vínculo tangible con su herencia. Significaba que el Dios de sus antepasados, el Dios que los había liberado de Egipto y guiado a la tierra prometida, seguía con ellos. No los había abandonado en su exilio,
No había olvidado su difícil situación y ahora, a través del improbable instrumento de un rey persa, estaba orquestando su regreso. Los sacerdotes babilónicos, guardianes de su propio panteón de dioses, debieron de oponerse a este decreto. Renunciar a estos tesoros, estos símbolos tangibles de su propio poder religioso, habría sido un anatema. Sin embargo, tal era la autoridad de Ciro, tan absoluta su convicción en su mandato divino, que ni siquiera ellos se atrevieron a oponerse a su voluntad. Y así comenzó el proceso, la cuidadosa extracción de estos objetos sagrados del corazón de las instituciones religiosas de Babilonia, una silenciosa procesión cargada de significado. La tarea de catalogar y preparar los vasos del templo para su viaje de regreso a Jerusalén recayó en Mitrídates, el tesorero del reino de Ciro. Un hombre acostumbrado a tratar con riquezas que superaban la imaginación de la mayoría, Mitrídates debió de abordar esta tarea con una mezcla de asombro y temor. No se trataba de meros objetos de valor. Estaban impregnados de una santidad, un peso espiritual que trascendía su valor material. Bajo la atenta mirada de los funcionarios persas y los ancianos judíos, se abrieron las puertas de los tesoros babilónicos. La luz del sol, filtrándose a través de las altas ventanas, se reflejaba en el oro y la plata, iluminando los vasos meticulosamente elaborados que habían permanecido ocultos durante décadas. Cada pieza, cuidadosamente envuelta en paños protectores, era sacada a relucir, se relataba su historia, se explicaba su finalidad en los rituales del templo. Había cuencos de oro reluciente utilizados para las libaciones que se vertían al Señor, trompetas de plata, cuyas superficies estaban opacadas por el tiempo, pero cuyas voces seguían siendo potentes en el recuerdo de quienes en su día escucharon su llamada al culto. Vasijas y palanganas, con sus intrincados grabados que atestiguaban la habilidad de sus creadores, utilizadas para la limpieza ritual que precedía a la entrada en el sagrado santuario. Cada objeto fue contado, se registró su peso y se anotó meticulosamente su estado en tablillas de arcilla que acompañarían a los exiliados que regresaban. Las cifras, crudas y frías en su precisión, transmitían, sin embargo, la magnitud del saqueo de Nabucodonosor. 30 cuencos de oro, 1000 cuencos de plata, 29 cuchillos utilizados en la preparación de los sacrificios, 30 palanganas de oro, 410 palanganas de plata, otros 1000 vasos cuya finalidad quizás se había perdido en la memoria, pero cuya presencia hablaba de una rica y vibrante tradición religiosa. Y luego, lo más preciado de todo, 5400 vasos de oro y plata, cuya naturaleza exacta se perdió en el tiempo, pero cuyo valor era incalculable para un pueblo que reclamaba su herencia. Encomendado a Sesbasar, una responsabilidad pesada, un futuro esperanzador. Una vez finalizado el inventario, los vasos sagrados cuidadosamente embalados y preparados para su viaje, el peso de la responsabilidad recayó sobre Sesbasar. Nombrado por Ciro gobernador de los exiliados que regresaban, se le confió una tarea que iba mucho más allá del mero transporte de objetos preciosos. Debía conducir a su pueblo de vuelta a una tierra que muchos no conocían, supervisar la reconstrucción de una ciudad en ruinas, sentar las bases para la restauración de su fe en el mismo lugar donde había sido tan brutalmente destrozada. El peso de la expectación debió de ser inmenso. Sesbasar, descendiente de reyes, se encontraba ahora al frente de una heterogénea banda de exiliados, con el ánimo elevado por el decreto de Ciro, pero con el corazón aún apesadumbrado por el recuerdo de la pérdida y la incertidumbre del futuro. Era su pastor, encargado de guiarlos a través de paisajes traicioneros, protegerlos de bandidos y fuerzas hostiles, garantizar su llegada segura a una tierra marcada por los conflictos y el abandono. Sin embargo, en el mismo acto de aceptar esta responsabilidad, Sesbasar encarnaba la resistencia de su pueblo. Llevaba consigo no solo el peso físico de los vasos del templo, sino también el peso de su historia, su fe, su esperanza perdurable. Estos objetos confiados a su cuidado representaban algo más que los adornos del ritual religioso. Eran símbolos tangibles de la presencia de Dios, recordatorios de sus promesas, faros de esperanza que iluminaban el camino a seguir. Mientras la caravana se disponía a partir de Babilonia, con el aire cargado de una mezcla de expectación y temor, Sesbasar debió de observar los rostros de sus compañeros exiliados. Vio en sus ojos la misma mezcla de emociones que él sentía en su propio corazón.
miedo a lo desconocido, dolor por lo perdido, pero sobre todo, un destello de esperanza, encendido por el decreto de Ciro y avivado hasta convertirse en una llama constante al ver regresar los vasos del templo. El viaje que tenían por delante sería largo y arduo, pero lo afrontarían juntos, sostenidos por la creencia de que no solo regresaban a una patria física, sino que se embarcaban en un viaje de restauración espiritual, una peregrinación de vuelta al corazón de su fe. Un viaje de regreso, un testamento de fe, reconstruyendo, algo más que un templo. El viaje de regreso a Jerusalén fue una peregrinación del alma, un testimonio del poder perdurable de la fe. Cada paso adelante era un paso más cerca del cumplimiento de antiguas profecías. Llevaban consigo el peso de generaciones de añoranza y los vasos sagrados del templo. El viaje estaba plagado de peligros, el paisaje era duro e implacable. Los bandidos recorrían las rutas comerciales y la amenaza de ataque era constante. Dependían de su fe y sus líderes para sustentarse. Cada día presentaba nuevos obstáculos, poniendo a prueba su determinación. En medio de las dificultades, hubo momentos de profunda alegría y gratitud. Al cruzar paisajes familiares, sentían la mano de Dios guiando sus pasos. La vista de Jerusalén provocaba lágrimas de dolor y alivio abrumador. Habían vuelto a casa, dispuestos a reconstruir no solo una ciudad y un templo, sino también sus vidas. Ecos de Ciro. Tolerancia y fe en el tapiz de la historia. Los ecos del decreto de Ciro resonaron mucho más allá del regreso de los judíos a Jerusalén. En un mundo de conquista, su acto de tolerancia y libertad religiosa fue un faro de ilustración. Ciro reconoció que la verdadera fuerza no residía en la supresión de las religiones, sino en permitir que florecieran. Su decisión de permitir que el pueblo judío regresara y reconstruyera su templo fue un reconocimiento del derecho divino de todos a practicar libremente su culto. El decreto de Ciro se convirtió en una piedra angular de la libertad religiosa. Su legado es conmovedor hoy, cuando la intolerancia religiosa sigue proyectando una larga sombra. Respetar la libertad religiosa es un testimonio de la fuerza y la sabiduría de una sociedad justa. Al proteger el derecho de practicar la fe sin miedo, defendemos la dignidad humana y fomentamos la empatía. Más allá del horizonte, el legado del regreso y el poder perdurable de la esperanza. El regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo marcaron un capítulo fundamental en la historia del pueblo judío. Pero no fue el final de su viaje. Los desafíos a los que se enfrentaron, tanto internos como externos, continuaron mucho después de que se reconstruyeran los muros del templo y se restauraran los rituales sagrados. Se enfrentaron a periodos de persecución, exilio y opresión, y su fe se puso a prueba una y otra vez en el crisol de la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de todo, el recuerdo del decreto de Ciro, el improbable acto de bondad que les había permitido regresar a su tierra natal, sirvió como un faro de esperanza. Les recordaba que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, Dios no los había abandonado. Había levantado a un rey pagano para defender su causa, para restaurar su fortuna, para allanar el camino de su regreso a la tierra prometida a sus antepasados. La historia del regreso del exilio babilónico lleva consigo un mensaje atemporal de esperanza y resistencia. Nos recuerda que incluso ante obstáculos aparentemente insuperables, el espíritu humano, sostenido por la fe e impulsado por el anhelo de hogar, puede superar la adversidad y reconstruir lo que se ha roto. Nos enseña que la compasión y la comprensión pueden tender puentes sobre divisiones aparentemente insalvables, y que los actos de bondad, por pequeños o inesperados que sean, pueden tener un efecto dominó a lo largo de generaciones. Al navegar por las complejidades de nuestro tiempo, enfrentándonos a retos que a menudo parecen desalentadores e intratables, podemos inspirarnos en el legado perdurable del decreto de Ciro. Nos recuerda el poder transformador de la esperanza, la importancia de defender lo que es correcto y la creencia perdurable de que incluso en las noches más oscuras, el amanecer acabará por llegar. El viaje puede ser largo y el camino incierto, pero el espíritu humano, sostenido por la fe e impulsado por una fe inquebrantable en un futuro mejor,
siempre encontrará su camino a casa.